Buenos días, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos ha regalado, por esta nueva oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor por poder abrir en este día nuestros ojos y ver la luz del día. Saber que Él está al control de todas las cosas. Él es el creador de nuestras vidas y Él sabe todo, ¿no? Él es nuestro Dios, un Dios soberano. Y quisiera en este mediodía compartirte una palabra. Y bueno, le puse como título a este mensaje, pase lo que pase, no dejes de creer en mí. No dejes de creer en Jesús. Pero antes de comenzar con este mensaje, quisiera hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que puedo, Señor, traer tu palabra. Padre amado, te pido que tú estés, Señor, bendiciendo al que esté oyendo esta palabra, fortaleciendo. Si hay alguno triste, angustiado, Padre, te pido que estés obrando en la vida de estas personas, Señor. Padre Santo, habla a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado, por estar en nuestro corazón. Señor, te pedimos que tú nos guíes en este día y sigas, Señor, tratando con nuestras vidas. Trata con nuestro carácter, Señor, con nuestra forma de ser. Padre, gracias. Una vez más te doy por todo lo que tú nos das cada día. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Señor, que estemos atentos a todo lo que tú nos quieras hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos al capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Y así dice la palabra del Señor. El título es Los mensajeros de Juan el Bautista. Dice así el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús estaba dando una serie de mensajes. Si leemos anteriormente, Jesús está dando una serie de mensajes a sus 12 discípulos. Y dice que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan el Bautista también tenía discípulos. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? O a otro. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Y empieza a detallar Jesús las cosas que él está haciendo en su paso por esas ciudades y la obra que vino a hacer. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el versículo 6, muy importante, dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta es la palabra que hoy el Señor nos imparte. Y quisiera ir viendo versículo por versículo, ¿no? Dice que Jesús, cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan, que estaba en la cárcel, injustamente, ¿no? Y podemos saber que en la cárcel no es un lugar muy lindo que digamos. Juan estaba en la cárcel y oye Juan los hechos de Cristo, todo lo que él viene haciendo. Y le envía a 2 de sus discípulos a que le hagan una pregunta a Jesús. Dice, que le pregunten, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Juan envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús,
Y Juan el Bautista estaba esperando cada día su liberación, porque creía que Jesús establecería su reino en aquel momento. La pregunta de Juan era lógica. Juan nos explicaba por qué el Señor se demoraba en ocupar su trono. Pero sabemos que cuando Jesús vino con una misión. Y sabemos que los judíos estaban esperando un libertador del Imperio Romano. Pero Jesús vino con otra misión. La respuesta de Jesús fue notable y puede ser entendida a la luz de las credenciales que el Antiguo Testamento atribuía al Mesías. Sus palabras fueron una referencia directa al libro del profeta Isaías, y vamos a ir al capítulo 35 del versículo 4 al 6. Vamos a ir al profeta Isaías, que escribió unos 700 años antes de Cristo, y vamos a leer en el capítulo 35, vamos a leer del versículo 6 del 4, al 6, y dice así: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El versículo 5 dice: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y el versículo 6 dice: Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es lo que el profeta Isaías hablaba de Cristo. Jesús en su primera venida no estableció su reino, porque Él es el Rey y tenía las credenciales del Mesías, tal como se lo decía a Juan el Bautista. Pero como dije, Jesús vino con otra misión. Cuando Él venga a la tierra, Él ahí va a establecer su reino literal. Pero en su primera venida, Jesús vino con otra misión. Vino a hacer lo que el profeta Isaías estaba anunciando, de dar vista a los ciegos, que los paralíticos anden, a resucitar, a que los pobres sea anunciado el Evangelio. Y Jesús le estaba diciendo a Juan el Bautista: mirá lo que yo estoy haciendo. Estas son las credenciales de que yo soy el Mesías. Juan el Bautista tenía motivos para suponer que el rey ocuparía su trono en aquellos días, pero sus pensamientos se debatían entre la confusión y las dudas, a causa de esa demora en el establecimiento del reino. Vemos que en Mateo 11:3, Juan el Bautista está dudando. Pero Jesús le responde con las profecías que hablaban de él en Isaías 35, del 5 al 6, y en Isaías 61:1. Bueno, acá yo hice 3 puntos y voy a hablar de una emoción desagradable, voy a hablar de una persona que disipa nuestras dudas, de un medio que disipa nuestras dudas y la recompensa de la constancia, la felicidad del que cree en él. Primeramente, voy a hablar de una emoción desagradable, y la emoción desagradable, que es la que tenía Juan el Bautista, es la duda. La duda es una emoción desagradable que te deja sumido en una red de indecisión. Los cristianos muchas veces podemos dudar en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces no dudamos? Aún siendo cristianos, podemos dudar. Es un estado mental y emocional que puede generar sentimientos de incertidumbre, intranquilidad, angustia o desasosiego, ¿no? Eso es lo que produce la duda. Ahora te voy a hablar de una persona que disipa nuestras dudas. ¿Quién será esta persona? Bueno, esta persona es nuestro Señor Jesús. Los discípulos de Juan también dudaban como
los discípulos de Juan también dudaban, como él, sino también le hubieran sacado la duda a Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista envía a estos dos discípulos, pero ellos también tenían dudas, porque si no le hubieran dicho, mirá, no dudes, Jesús está haciendo todo esto y Él es el Mesías, el que esperábamos, no dudes, aún estando en la cárcel. Pero vemos que el Señor Jesús no los retó, ni emitió juicio, sino que los sacó de la duda. ¿Quién cree? Qué maravilloso que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando estamos en dudas, cuando algo no entendemos, podemos saber que tenemos a un Dios poderoso, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a sacar de toda duda. Después voy a hablarte de un medio que disipa nuestras dudas. ¿Cuál es este medio? Jesús le citó Isaías 35 del 5 al 6 y también en Isaías 61, que hablan de Él, que Él es el Mesías, el que estaban esperando los judíos, que había de venir, que las profecías hablaban de Él, que Él vendría a esta tierra y haría todo lo que dice en Isaías, ¿no? De salvarlos. ¿Salvarlos de qué? De una condenación eterna, librarlos del pecado, de que sean libres no del imperio romano, sino que sean libres interiormente. Pero Juan el Bautista esperaba otra liberación. En estos pasajes vemos la marca de su mesianismo. Por eso dice, ¿no?, la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mirá, le está diciendo Jesús a los discípulos de Juan. Vayan y díganle a Juan todo lo que estoy haciendo. Esos son esas cosas que yo estoy haciendo. Dan testimonio de que yo soy el Mesías, de que yo soy el que había de venir. Vayan y díganle a Juan todas estas cosas para que esas dudas que él tiene se disipen. Muchas veces los cristianos podemos pasar, ¿no?, por momentos de duda. Nuestra fe puede tambalearse cuando nuestras circunstancias son adversas. Las circunstancias de Juan el Bautista eran adversas. Él estaba en un lugar frío, sombrío, como es la cárcel, preso injustamente por Herodes, en un tiempo muy difícil, donde los cristianos eran perseguidos. Y Juan el Bautista era un profeta de Dios, que él profetizaba del Señor. Todo lo que él hablaba era porque Dios se lo indicaba. Y él estaba preso injustamente. Y él empezó a dudar. Por eso envía a estas personas para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías, el que había de venir, o esperaremos a otro? Como dije, las personas que envió tampoco lo sacaron de la duda. Y acá estamos viendo un medio que disipa nuestras dudas, que es la palabra del Señor. Cuando tengamos dudas, vayamos a la palabra de Dios, porque en ella encontramos la verdad. Y ella va a disipar toda duda que podamos tener. La palabra de Dios va a disipar toda duda. En ella encontramos las cosas que podamos pasar en esta vida: temores, soledad, rechazo, angustia, tristeza, persecución. En la palabra de Dios encontramos consuelo, fortaleza para nuestras vidas. Ya vimos una emoción desagradable que es la duda. La persona que disipa nuestras dudas, que es Jesús. El medio que disipa nuestras dudas, que es la palabra de Dios.
Y ahora vamos a ver la recompensa de la constancia, la felicidad del que cree en Él. Dice el versículo 6 del capítulo 11, y bienaventurado, feliz significa, dichoso, el que no halle tropiezo en mí. A veces nuestra confianza en Dios no es tan fuerte como quisiéramos. A veces las dudas y temores pueden abrumarnos. Un ejemplo de esto es Juan el Bautista, estando en prisión. Él casi tropieza con sus dudas sobre si Jesús es el Mesías. Desde la cárcel encerrado injustamente le envió una pregunta a Jesús. Y la respuesta de Jesús es maravillosa por dos razones. Primero, Jesús le explica a Juan que el Mesías está haciendo lo que vino a hacer. Él no ha cambiado. Lo que profetizaron anteriormente los profetas, como Isaías y otros tantos profetas del Antiguo Testamento, Jesús lo estaba haciendo. Se estaba cumpliendo en los tiempos de Juan el Bautista. Y en segundo lugar, lo exhorta a no encontrar tropiezo en la forma en que está llevando a cabo la obra de redención. En otras palabras, Jesús nos dice, bienaventurado el que comprende que debemos confiar en Él cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Esta es una explicación que dio el doctor Erwin Lutzer, explicando esta bienaventuranza. ¡Qué tremendo! Dios está diciendo, no importa lo que pase en tu vida, no importa por lo que estés atravesando. Juan, no importa si estás en la cárcel, no dudes en mí. No dudes en mí a pesar de lo que esté pasando. Sigue creyendo en mí, pase lo que pase. Y podemos ver cómo terminó Juan el Bautista. Fue decapitado, tuvo un triste final. Como dije, estuvo injustamente en la cárcel, como si fuera un malhechor, y humanamente no lo entendemos, pero sabemos que Dios es soberano. Dios es soberano, es un atributo de Dios. Y el Señor permitió que Juan el Bautista estuviera en la cárcel. Fue corta la vida de Juan el Bautista. Como dije, humanamente no entendemos, pero Dios tenía un propósito. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Para eso vino el Mesías, para dar libertad a los cautivos, pero una libertad interior del corazón, no la libertad que vos estás esperando. Muchas veces esperamos que Dios obre de la manera que nosotros queremos, pero Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida y Él va a obrar de la manera que Él sabe, porque Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. No va a obrar como nosotros queremos, porque Dios es Dios y Él sabe todas las cosas. Juan el Bautista no tuvo un buen final, porque, como dije, lo decapitaron. Y esto nos dice que Dios es soberano. Esto nos recuerda que en nuestros momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalifica. El Señor no descalificó a Juan el Bautista ni descalificó a esos dos discípulos que fueron a preguntarle a Jesús. No les reprochó
¿por qué no creen? No, sino que Jesús quitó la duda de esos dos discípulos y de Juan el Bautista. Pidámosle a Dios, oremos para que Él nos ayude a no tropezar cuando su voluntad es diferente a lo que esperamos. Sus planes, aunque a veces no podemos entenderlos, siempre son mejores que los nuestros. Y la cruz es la mayor muestra de eso. Que el Señor nos ayude a poder entender esta palabra, a aplicarla a nuestra vida, a entender que primeramente Él es soberano, que Él sabe lo que estamos viviendo, que sigamos orando y creyendo en Él pase lo que pase, venga enfermedad, venga persecución, vengan problemas económicos, vengan diferentes problemas en nuestra vida, que eso no haga tambalear nuestra fe, sino que sigamos creyendo, pase lo que pase, en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Porque Él nos dará la fortaleza para atravesar la prueba, para atravesar la enfermedad, para atravesar toda angustia por la cual podamos pasar. Y si aún no crees en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te está hablando en este mediodía, tarde ya. Ya estamos en la tarde, que el Señor vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Porque el hombre es pecador. Nosotros somos pecadores. Y el Señor vino a morir por nuestros pecados. El Señor nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Y estamos separados de la presencia de Dios. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores y nos espera el infierno si no nos arrepentimos. Por eso, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados, de todos los pecados, y cree en el Señor Jesucristo, que Él vino en su primer venida a salvarnos, a morir por nosotros, a pagar ese precio que nosotros no pudimos haber pagado. Él pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Él se llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, por los que vamos a cometer. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él nos vino a salvar de un infierno, de una condenación eterna. Porque después de morir, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos espera el infierno, la condenación eterna. Pero si nos arrepentimos en el día de hoy y creemos en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que Él vino con un propósito a esta tierra, dice Dios que Él nos hace sus hijos y nos da vida eterna. Una vida abundante en esta vida y una vida eterna. Ya tenemos la vida eterna porque los que somos hijos de Dios la estamos viviendo. Sabemos que cuando nos toque partir de esta vida vamos a ir a estar con Cristo, en su presencia. Por eso hoy te invito a que creas en el Señor Jesucristo, a que lo aceptes en tu corazón. Y Él te va a dar una vida nueva, va a perdonar tus pecados, si realmente, en verdad te arrepentís. El Señor vino, como dije, con un propósito. Que estas palabras, que este mensaje lo puedas escuchar, puedas reflexionar y si no sos hijo de Dios, puedas rendir tu vida a Dios, pedirle perdón por tus pecados y Él te va a dar la salvación. Él te va a dar una vida nueva y va a perdonar todos tus pecados cuando realmente te arrepientas y creas en Él. Bueno, esto es lo que te quería compartir.
y desearte un día donde Dios te bendiga, que Dios te dé su paz y puedas pensar en este mensaje, ¿no? Que pase lo que pase, no dejes nunca de creer en Jesús. Dios te bendiga.